Seguro que os suena esta idea, porque se ha hecho súper popular. La gente que es incompetente es, de hecho, demasiado incompetente como para darse cuenta de que lo es. Vaya, se ha convertido casi en un meme, una forma rápida de explicar casi cualquier cosa que vemos por internet. Pero, ¿y si esta historia que nos hemos contado tantas veces no fuera en realidad del todo cierta? A ver, imaginaos la escena por un momento. Un hombre acaba de ser arrestado por atracar 2 bancos, a plena luz del día, sin máscara ni nada. La policía le enseña las grabaciones de las cámaras de seguridad, y él, con los ojos como platos, no puede creérselo y solo acierta a murmurar. Pero, ¿si me puse el zumo? Pues este es MacArthur Wheeler. Corría el año 1995, y él estaba convencido, pero convencido de verdad, de que como el zumo de limón se usa a veces como tinta invisible, si se lo frotaba por la cara, las cámaras de vigilancia no podrían grabarlo. Su confianza era absoluta. El método, como os podéis imaginar, un desastre total. Bueno, pues esta confianza tan absurda de Wheeler fue lo que captó la atención de 2 psicólogos, Justin Kruger y David Dunning. Se hicieron una pregunta clave. ¿Podría haber aquí un patrón? Es decir, ¿es posible que la propia falta de habilidad en algo te impida precisamente ser consciente de esa falta de habilidad? Y de ahí, de esa pregunta, nació la famosa teoría del efecto Dunning-Kruger. La idea central es lo que llamaron la doble carga. No es solo que una persona sea incompetente en algo, sino que esa misma incompetencia le quita la capacidad de darse cuenta de que lo es, porque, al final, las habilidades que necesitas para hacer algo bien son las mismas que necesitas para evaluar si lo has hecho bien. Y este gráfico se convirtió en el símbolo de la teoría. Se ha compartido millones de veces. Y es que la imagen parece clarísima, ¿verdad? La gente con el rendimiento más bajo, en el cuartil inferior, se autoevalúa muy por encima de la media, como si vivieran en una burbuja, sin ser conscientes de sus propias limitaciones. La verdad es que esta explicación fue súper convincente durante mucho tiempo. Parecía que encajaba con todo, la política, los debates en redes sociales, de todo. Pero en los últimos años, la evidencia científica ha empezado a dibujar un panorama, digamos, bastante más complejo y con muchos más matices. Vamos a ver el primer gran problema de la teoría, que aparece cuando entran en juego las consecuencias del mundo real, porque, de repente, todo cambia. La primera grieta seria en la teoría original viene de un concepto llamado coste de respuesta. Dicho de forma sencilla, significa que cuando hay algo en juego, ya sea perder puntos, dinero o tu reputación, la gente ajusta su percepción sobre lo que sabe de una forma mucho más precisa. Pensemos en la diferencia, que es enorme. En muchos de los estudios originales, los participantes hacían un test anónimo, sin ninguna consecuencia. Si adivinaban y fallaban, ¿qué pasaba? Pues nada. Ahora, comparemos eso con un examen donde cada respuesta incorrecta te resta nota, o con una decisión médica en la que un error tiene consecuencias graves. El contexto, como vemos, lo es todo. Mirad, un experimento clave de Edward Nuffer y su equipo lo demuestra perfectamente. Le dieron a los participantes la opción de responder «no lo sé» en un test. Y lo que vieron fue que las personas con un rendimiento más bajo la usaban de forma masiva. En lugar de sobreestimar sus conocimientos, lo que hicieron fue admitir que no lo sabían. Y aquí está el punto clave. Esa aparente sobreestimación podría no ser un defecto cognitivo de la persona, sino más bien un producto del propio diseño de la prueba. Si la única opción que te dan es responder sí o sí, la gente que tiene menos conocimientos simplemente adivina. Y claro, esas conjeturas luego se interpretan, erróneamente, como un exceso de confianza. Pero es que el desafío a la teoría original no termina aquí. La propia dificultad de la tarea que se esté haciendo también puede darle la vuelta al efecto por completo. Ya en 2006, un estudio de Burson y otros investigadores descubrió algo fascinante. Cuando la tarea es muy fácil, son las personas con menos habilidad las que tienden a subestimarse. Pero, y esto es lo más sorprendente, cuando la tarea es extremadamente difícil, son los expertos los que sobreestiman su rendimiento en comparación con el resto. Y la lógica que hay detrás de esto es, la verdad, muy humana. Ante un reto súper complicado, todo el mundo, incluso los más expertos, tiene la sensación de que lo está haciendo fatal. Pero los expertos piensan, bueno, si a mí esto me ha costado un montón, los demás deben de estar completamente perdidos. Y claro, al pensar así, acaban sobreestimando su posición en el grupo. Y ahora llegamos al que es probablemente el desafío más profundo de todos para la teoría. ¿Y si el famoso efecto Dunning-Kruger fuera en gran medida un simple espejismo estadístico?
Varios estudios muy serios argumentan que se puede generar un gráfico casi idéntico al de Dunning-Kruger usando datos completamente aleatorios. Esto se debe a fenómenos puramente matemáticos. Por un lado, la regresión a la media, que básicamente dice que las puntuaciones extremas tienden a acercarse al promedio si se repite la medición. Y por otro, algo tan simple como que las escalas tienen límites. Nadie puede sacar menos de un 0 o más de un 100. Pues bien, estos factores por sí solos pueden crear la famosa curva, sin que haya ninguna psicología detrás. De hecho, después de aplicar herramientas de medición mucho más precisas y de filtrar todo ese ruido estadístico, el equipo de Nuffert llegó a una conclusión impactante. Solo entre un 5 y un 6% de las personas con bajo rendimiento encajan de verdad en ese perfil de incompetente y sin ser consciente de ello. Un porcentaje, como veis, realmente pequeño. Entonces, con toda esta evidencia sobre la mesa, ¿cuál es la visión que tenemos hoy en día de este fenómeno? Pues esta tabla resume muy bien el viaje que hemos hecho. Pasamos de la teoría original, que hablaba de un déficit metacognitivo, o sea, una incapacidad para pensar sobre el propio pensamiento, a una imagen mucho más compleja, una donde la situación, el contexto y sobre todo la propia estadística son los verdaderos protagonistas. La conclusión a día de hoy es bastante clara. ¿El patrón que conocemos como efecto Dunning-Kruger puede existir? Sí, pero no es una ley universal del cerebro humano. Es más bien un patrón emergente, algo que aparece solo en circunstancias muy concretas, en pruebas de bajo riesgo, sin la opción de admitir que no sabes algo y además con ciertos artefactos estadísticos de por medio. Muy bien, entonces, ¿qué podemos llevarnos de todo esto? La verdadera lección es quizá más humilde de lo que pensábamos, y es una que nos afecta a todos por igual. Al final, la historia del efecto Dunning-Kruger ha dejado de ser una herramienta para señalar con el dedo a los demás para convertirse en una especie de espejo. El verdadero problema no es la ceguera de unos pocos, sino que autoevaluarse es increíblemente difícil para todo el mundo. Todos, sin excepción, necesitamos feedback externo y objetivo para poder calibrar de verdad nuestras propias habilidades. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si es tan fácil que tanto expertos como novatos se equivoquen al juzgarse a sí mismos, y si todo depende tanto del contexto, ¿cómo podemos llegar a conocer de verdad los límites de lo que sabemos?